El sobre era grueso, pesado. Mi nombre escrito con su letra, solo Maureen. No mamá. Lo abrí de pie junto al mostrador de la cocina. No me senté. No respiré. 10 palabras. Eso es todo. No intentes venir a la reunión familiar. No es tu lugar. Sin explicación. Sin calidez. Sin espacio para preguntar por qué. Doblé la carta 2 veces, como si estuviera guardando algo feo fuera de la vista. Fui al teléfono. Escribí una sola palabra. Entendido. No envié un segundo mensaje. No pedí que me reconsideraran. Está bien. El juez puede hablar ahora. La cocina siempre olía a nuez moscada. Incluso en verano. Solía pensar que eso era una especie de magia, como el olor podía asentarse en un lugar como lo hace la memoria. Hubo un tiempo en que Mark solía llamarlo el olor de la casa de mamá. Cálido. Especiado. Siempre esperando. Cada mañana, me despertaba antes que el sol. No porque tuviera que hacerlo. Solo, porque siempre lo había hecho. El hábito tiene una manera curiosa de convertirse en consuelo. Hervía agua para uno. Ponía una taza de cerámica que tenía desde antes de que él naciera. Asa astillada. Aún servía. Todavía mantenía el calor si la sostenías con ambas manos. Algunas cosas lo hacen. Regaba las hortensias fuera del porche. Limpiaba las ventanas aunque no estuvieran sucias. Sacudía los marcos de fotos alineados en el estante del pasillo como soldados silenciosos. Mi esposo. Mark a los 6 con dientes faltantes. Navidad del 94, cuando hice el jamón y quemé el glaseado, y nadie se quejó. No entonces. Mark solía llamar los jueves. Estaría caminando hacia su auto o alimentando a su perro o esperando en la fila de la farmacia. Llamadas rápidas. Nunca pedí más. Pero en algún momento, las llamadas de los jueves se convirtieron en jueves silenciosos. Y me dije a mí misma que tal vez estaba ocupado. Ocupado es perdonable. La última vez que se quedó a pasar la noche fue hace 5 años. Dijo que la habitación de invitados era muy fría. El colchón demasiado blando. Pero vi cómo su esposa frunció la nariz ante las viejas cortinas de encaje. No me miró a los ojos cuando se despidió. Dijo, gracias, Maureen. No mamá. Me sentaba en el mismo lugar de la mesa de la cocina cada mañana. La tercera silla desde la ventana. El sol daba justo ahí. Hacía el crucigrama. A mitad de camino, me reía sola y decía. Mark sabría esta. Luego recordaba que él no estaba. Y no lo había estado. No había verdadera soledad. Solo el silencio después de ser útil. Pasé 30 años asegurándome de que sus almuerzos estuvieran empacados, sus miedos calmados, sus fiestas llenas de magia. Cuando se casó, usé un vestido azul pálido y di un brindis. Hablé de cómo solía llorar cuando salía de la habitación. Miró hacia abajo todo el tiempo. Se rió un poco. Pero no me miró a los ojos. La última Navidad, hice rollos de canela desde cero. Envolví su regalo en papel verde, su color favorito. Un libro de primera edición sobre arquitectura. No lo abrió. Dijo que lo vería después. La caja se quedó en su coche, sin abrir, cuando se fueron. Su esposa olvidó su bufanda. No regresaron por ella. Nunca estuve verdaderamente sola. Solo silenciosamente reemplazada. Había un lugar en la pared de la sala donde solía colgar un reloj. Se había roto hace años, pero nunca pinté la parte de atrás. Parecía como si el tiempo hubiera dejado una sombra. Eso se sentía apropiado. A veces, leía cartas antiguas. No las de él, no había muchas. Pero sí las de mi hermana, amigos que se mudaron, viejos compañeros de trabajo. Decían cosas como renunciaste a tanto por ese chico. Tienes suerte. Y yo lo creía. Lo creí por mucho tiempo. Tejía por las noches. Bufandas, mayormente. Algunas las enviaba a refugios. Otras las doblaba cuidadosamente en cajones y no las tocaba más. A Mark nunca le gustó la lana. Decía que le daba comezón. Dejé de hacerle suéteres cuando cumplió 15.
Él nunca se dio cuenta. Y yo nunca dije por qué. Todavía cocinaba la cena a las 6. Aunque fuera solo sopa y galletas. Aún ponía 2 manteles. Por costumbre. Dejé de encender la vela del centro, sin embargo. No me gustaba el parpadeo. Demasiado parecido a fingir. Los vecinos saludaban cuando sacaba la basura. Algunos preguntaban cómo estaba él. Aún ocupado, decía. Trabaja mucho. Siempre con una sonrisa que no llegaba del todo. El piano en la esquina no se había tocado desde su boda. Solía tocar Chopin con tanto cuidado. Eso fue cuando sus dedos aún recordaban la suavidad. Limpiaba el polvo de las teclas. No las tocaba. No era necesario. El silencio era música suficiente. Cada parte de la casa tenía un recuerdo guardado. El porche trasero aún crujía en el tercer escalón. El ático guardaba una caja etiquetada Mark Primaria. Sus boletas. Dibujos. Una tarjeta del Día de la Madre de segundo grado que decía: Mamá, eres mi siempre. Esa la guardé en un cajón aparte. Envuelta en plástico. Protegida. No pensaba que estuviera esperando nada. No realmente. No una visita. No una llamada. Quizás solo una señal de que aún pertenecía. Que en algún lugar, de alguna manera, él recordaba. Que sabía quién se quedó despierta cuando tuvo gripe. Quien le enseñó a sostener una cuchara. Quien lo dejó ir sin decir nunca. Vuelve. Cuando llegó la carta. Reconocí su letra al instante. Incluso después de todos estos años. No temblaba ni era insegura. Era firme. Decidida. No la abrí de inmediato. La dejé junto a la tetera durante 3 horas. Limpié el pasillo. Alimenté a los pájaros. Me puse las pantuflas. Y luego la abrí con un cuchillo de carne. Con cuidado de no rasgar el papel. Con cuidado, siempre. La leí una vez. Luego la doblé. La coloqué debajo del portavasos con la grieta en el medio. Y me preparé una taza de té. La nuez moscada todavía llenaba la habitación. Pero algo había cambiado. No el aire. Yo. No ocurrió con un grito. Ni una puerta que se cerró de golpe. Solo papel. Un sobre grueso. Sin remitente. Mi nombre escrito al frente como si fuera una tarea. Maureen. No mamá. Ni siquiera madre. La encontré en el buzón justo antes del mediodía. Escondida entre un boletín de la iglesia y un catálogo de cupones. Reconocí la letra antes de tocarla. La M siempre parecía inclinarse lejos del resto. Como si no quisiera pertenecer. No la abrí de inmediato. La dejé sobre el mostrador junto a la tetera. Se quedó allí durante el almuerzo. Y la colada. Y una repetición de ese programa de mejoras del hogar que solía ver cuando era adolescente. El sobre se quedó allí como un reto. Pesado. A las 3 en punto, apagué la televisión. Me senté en la mesa de la cocina. La misma silla. La misma luz. Abrí el cajón y saqué el cuchillo de carne que usaba para cartas. Corté por el borde con limpieza. Dentro, solo una hoja. Escrita a máquina. Simple. Fría. No intentes venir a la reunión familiar. No es tu lugar. Eso fue todo. Sin saludo. Sin explicación. Sin calidez. Solo. Una eliminación. La leí 2 veces. La doblé de nuevo cuidadosamente. La puse bajo el viejo portavasos de cerámica con el esmalte agrietado. Luego me levanté y llené la tetera. Todo en mí temblaba, pero mis manos permanecieron firmes. Años de práctica. Se puede aprender a moverse mientras uno se rompe. Me quedé en la ventana mientras la tetera silbaba. Vi a un pájaro saltar sobre los ladrillos del jardín como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo entero no se hubiera desplazado 2 centímetros a la izquierda. Vertí el agua. Sumergí la bolsita de té. Dejé la taza sobre la mesa con ambas manos. Luego alcancé mi teléfono. No llamé. No grité. Solo escribí.
Entendido. Y presioné enviar. Eso fue todo. Sin puntuación. Sin nombre. Solo silencio y aceptación. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Ni siquiera dijo por qué. ¿Lo avergoncé? ¿Dije algo mal la última vez que hablamos? ¿Su esposa no quería que estuviera allí? ¿O simplemente era más fácil eliminarme en silencio que explicar mi ausencia después? Pensé en la foto de la reunión de hace 5 años. En la que yo estaba al borde mientras los suegros de Mark llenaban el centro. Había usado la blusa azul que una vez dijo que me hacía parecer hogar. Ni siquiera lo notó. Caminé por el pasillo. Abrí el baúl de cedro. Allí estaba. Aún sellada. La invitación de boda que nunca recibí. La encontré un mes después de la boda. De vuelta por el servicio de catering con mi nombre mal escrito y la dirección con un dígito de diferencia. Él dijo que fue un error. Dijo que habían querido invitarme pero que se perdió en el correo. Le creí. Porque eso es lo que hacen las madres. Creemos incluso cuando sabemos la verdad. La había guardado todos estos años. No por sentimentalismo. Sino porque no tenía sentido. Porque en algún lugar dentro de mí, sabía que significaba algo más. Solo que aún no lo había comprendido. Ahora, al sostener esta nueva carta. Las palabras se sentían familiares. Esa misma exclusión silenciosa. Esa misma remoción limpia. No es tu lugar. No madre. No bienvenida. No necesaria. Salí al jardín descalza. Sentí la tierra fría bajo las plantas de los pies. Dejé que el viento pasara por mi cardigan como si ni siquiera estuviera allí. Me paré junto a las hortensias. Azules, desvaneciéndose en los bordes. Nunca duraban más allá de julio. Max solía recoger una cada verano y ponerla en un vaso con agua. Decía que hacía que toda la habitación pareciera una postal. Me arrodillé y toqué los pétalos. Suaves. Desvanecidos. Aún hermosos. Incluso en su final. El piano en la esquina no se había tocado desde su boda. Solía tocar Chopin con tanto cuidado. Eso fue cuando sus dedos aún recordaban la suavidad. Limpiaba el polvo de las teclas. No las tocaba. No era necesario. El silencio era música suficiente. Cada parte de la casa tenía un recuerdo guardado. El porche trasero aún crujía en el tercer escalón. El ático guardaba una caja etiquetada Mark Primaria. Sus boletas. Dibujos. Una tarjeta del Día de la Madre de segundo grado que decía: Mamá, eres mi siempre. Esa la guardé en un cajón aparte. Envuelta en plástico. Protegida. No pensaba que estuviera esperando nada. No realmente. No una visita. No una llamada. Quizás solo una señal de que aún pertenecía. Que en algún lugar, de alguna manera, él recordaba. Que sabía quién se quedó despierta cuando tuvo gripe. Quien le enseñó a sostener una cuchara. Quien lo dejó ir sin decir nunca. Vuelve. Cuando llegó la carta. Reconocí su letra al instante. Incluso después de todos estos años. No temblaba ni era insegura. Era firme. Decidida. No la abrí de inmediato. La dejé junto a la tetera durante 3 horas. Limpié el pasillo. Alimenté a los pájaros. Me puse las pantuflas. Y luego la abrí con un cuchillo de carne. Con cuidado de no rasgar el papel. Con cuidado, siempre. La leí una vez. Luego la doblé. La coloqué debajo del portavasos con la grieta en el medio. Y me preparé una taza de té. La nuez moscada todavía llenaba la habitación. Pero algo había cambiado. No el aire. Yo. No ocurrió con un grito. Ni una puerta que se cerró de golpe. Solo papel. Un sobre grueso. Sin remitente. Mi nombre escrito al frente como si fuera una tarea. Maureen. No mamá. Ni siquiera madre. La encontré en el buzón justo antes del mediodía. Escondida entre un boletín de la iglesia y un catálogo de cupones. Reconocí la letra antes de tocarla.
La M siempre parecía inclinarse lejos del resto. Como si no quisiera pertenecer. No la abrí de inmediato. La dejé sobre el mostrador junto a la tetera. Se quedó allí durante el almuerzo. Y la colada. Y una repetición de ese programa de mejoras del hogar que solía ver cuando era adolescente. El sobre se quedó allí como un reto. Pesado. A las 3 en punto, apagué la televisión. Me senté en la mesa de la cocina. La misma silla. La misma luz. Abrí el cajón y saqué el cuchillo de carne que usaba para cartas. Corté por el borde con limpieza. Dentro, solo una hoja. Escrita a máquina. Simple. Fría. No intentes venir a la reunión familiar. No es tu lugar. Eso fue todo. Sin saludo. Sin explicación. Sin calidez. Solo. Una eliminación. La leí 2 veces. La doblé de nuevo cuidadosamente. La puse bajo el viejo portavasos de cerámica con el esmalte agrietado. Luego me levanté y llené la tetera. Todo en mí temblaba, pero mis manos permanecieron firmes. Años de práctica. Se puede aprender a moverse mientras uno se rompe. Me quedé en la ventana mientras la tetera silbaba. Vi a un pájaro saltar sobre los ladrillos del jardín como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo entero no se hubiera desplazado 2 centímetros a la izquierda. Vertí el agua. Sumergí la bolsita de té. Dejé la taza sobre la mesa con ambas manos. Luego alcancé mi teléfono. No llamé. No grité. Solo escribí. Entendido. Y presioné enviar. Eso fue todo. Sin puntuación. Sin nombre. Solo silencio y aceptación. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Ni siquiera dijo por qué. ¿Lo avergoncé? ¿Dije algo mal la última vez que hablamos? ¿Su esposa no quería que estuviera allí? ¿O simplemente era más fácil eliminarme en silencio que explicar mi ausencia después? Pensé en la foto de la reunión de hace 5 años. En la que yo estaba al borde mientras los suegros de Mark llenaban el centro. Había usado la blusa azul que una vez dijo que me hacía parecer hogar. Ni siquiera lo notó. Caminé por el pasillo. Abrí el baúl de cedro. Allí estaba. Aún sellada. La invitación de boda que nunca recibí. La encontré un mes después de la boda. De vuelta por el servicio de catering con mi nombre mal escrito y la dirección con un dígito de diferencia. Él dijo que fue un error. Dijo que habían querido invitarme pero que se perdió en el correo. Le creí. Porque eso es lo que hacen las madres. Creemos incluso cuando sabemos la verdad. La había guardado todos estos años. No por sentimentalismo. Sino porque no tenía sentido. Porque en algún lugar dentro de mí, sabía que significaba algo más. Solo que aún no lo había comprendido. Ahora, al sostener esta nueva carta. Las palabras se sentían familiares. Esa misma exclusión silenciosa. Esa misma remoción limpia. No es tu lugar. No madre. No bienvenida. No necesaria. Salí al jardín descalza. Sentí la tierra fría bajo las plantas de los pies. Dejé que el viento pasara por mi cardigan como si ni siquiera estuviera allí. Me paré junto a las hortensias. Azules, desvaneciéndose en los bordes. Nunca duraban más allá de julio. Max solía recoger una cada verano y ponerla en un vaso con agua. Decía que hacía que toda la habitación pareciera una postal. Me arrodillé y toqué los pétalos. Suaves. Desvanecidos. Aún hermosos. Incluso en su final. De vuelta adentro, apagué la tetera. El agua ya estaba tibia. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina. Miré el sobre otra vez. Miré mi nombre. Maureen. Una mujer. Una extraña. Recogí la carta una vez más. Seguí las palabras con mi dedo. No intentes venir a la reunión familiar. No es tu lugar. No, preferiríamos que no vinieras. No, podría ser incómodo. Solo, no lo hagas. Como una orden. Como si no tuviera voz.
Pensé en todas las habitaciones que decoré. Todos los cumpleaños que planeé. Todas las llamadas nocturnas cuando estaba en la universidad y no sabía cómo lavar la ropa. Todas las veces que lo llevé al fútbol y animaba más fuerte que nadie. Todos los años que guardé silencio para que él pudiera sentirse grande. Todas las veces que me hice pequeña para que él no sintiera culpa. No es tu lugar. Como si nunca hubiera tenido uno desde el principio. Cerré la carta. La puse de nuevo bajo el portavasos. Tomé el teléfono. Abrí nuestro último hilo de mensajes. Lo revisé. De hace 2 meses. Feliz cumpleaños, Mark. Sin respuesta. Pasé el dedo sobre el botón de borrar. No lo presioné. Todavía no. Dejé el hilo de mensajes abierto. Lo miré como si pudiera responderme. No lo hizo. En algún lugar de la calle, un auto tocó la bocina. Un perro ladró 2 veces. Luego silencio otra vez. Miré por la ventana. El cielo se estaba volviendo rosa. Pronto oscurecería. Y de repente lo supe. El cambio no ocurrió en la carta. Había ocurrido mucho antes. Este fue solo el momento en que finalmente lo admití. El momento en que me permití sentir todo el peso de ser borrada. Él no me eliminó de un solo golpe. Fue desgastándome lentamente. Hasta que no quedó nada de mí para reconocer. Ni siquiera mi nombre. No comenzó con esa carta. Comenzó con pequeñas cosas. Tan pequeñas, que casi no se notan. Hasta que se acumulan. Hasta que ya no puedes ignorar el patrón. La primera vez que me llamó Maureen, estábamos en la fila del café. Él venía de visita por el fin de semana, solo él. Sin esposa. Sin distracción. Pensé que tal vez hablaríamos. Reiríamos. En cambio, mostró su teléfono a la cajera, luego me miró y dijo. Maureen lo paga. Como si yo fuera solo, una amiga. Alguien que toleraba. Me dije a mí misma que estaba cansado. Estrés del trabajo. Un viaje largo. Tal vez no lo dijo con intención. Me besó la mejilla al irse, pero no me miró a los ojos. Esa Navidad, trajeron galletas compradas en la tienda. Aún en la bandeja de plástico. Sin cinta. Sin nota. Yo había hecho mi pastel de nuez desde cero. Usé la receta antigua, la que le encantaba cuando era niño. Dio un bocado, asintió educadamente, luego se fue a hablar con el padre de ella sobre inversiones. Me dije a mí misma que la gente cambia. Que los gustos evolucionan. Tal vez estaba demasiado dulce. Tal vez le recordaba la infancia, y ahora intentaba ser otra persona. Se fueron temprano. Dijeron que tenían planes con la familia de ella. Está bien, dije. La familia es importante. Sonreí mientras lavaba los platos. Fregué su plato sin tocar más fuerte que los demás. Más tarde esa semana, envié un mensaje preguntando cómo estaban. Sin respuesta. Ni siquiera un pulgar arriba. 3 semanas después, llegó un mensaje. ¿Puedes enviarme mi certificado de nacimiento? Lo necesitamos para la hipoteca. Sin saludo. Sin gracias. Solo una tarea. Lo envié el mismo día. Envuelto en papel de seda. Incluye una nota. Espero que estén bien. Los extraño. Nunca supe nada más. Cuando su esposa dio a luz, me enteré por una publicación en Facebook. El bebé envuelto en blanco. Mark sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Sin etiqueta. Sin llamada. Sin foto enviada directamente a mí. Envié una colcha. Hecha a mano. Estrellitas azules. Me tomó 3 semanas. Nunca recibí un agradecimiento. La vi una vez en una foto, usada bajo el perro en el fondo. Me dije a mí misma que estaban ocupados. Nuevos padres. Abrumada. La gente olvida. La primera vez que visité su nueva casa, me hicieron un recorrido como si fuera una extraña. Esta es la habitación de invitados, dijo ella, abriendo la puerta a un espacio pequeño y frío sin cortinas. Él asintió y dijo. Podemos poner un colchón inflable aquí si alguna vez te quedas. Sí. Llevé flores.
Un jarrón azul suave. Hortensias. Ella sonrió débilmente y dijo: Oh, somos alérgicos. Desaparecieron por la mañana. No había ninguna foto mía en la sala. Ninguna en el pasillo. Ni siquiera una de él de niño. Solo su familia. Sus hermanos. Sus fiestas. Me dije a mí misma que tal vez no les gustaban las fotos. Tal vez los marcos digitales eran la nueva moda. Pero esa misma noche, entré a la cocina a buscar agua y vi un imán sosteniendo una Polaroid de su madre y el bebé. Sujeta justo al lado de la lista de compras. Una vez le envié un recorte de periódico. Un artículo sobre arquitectura, su favorito. Escribí una nota al final. Pensé en ti cuando leí esto. Tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Pasaron semanas. Sin respuesta. Le pregunté la próxima vez que hablamos. Él dijo: Oh, sí. Creo que llegó. Debí haberlo tirado. Luego cambió de tema. Me dije a mí misma: solo está ocupado. No quiere ser cruel. Los hombres olvidan cosas. Eso es lo que todos dicen. Pero la crueldad no siempre es ruidosa. A veces es la eliminación silenciosa. El silencio donde debería haber cuidado. Hubo un domingo que nunca olvidaré. Había hecho cena, pastel de carne, como a él le gustaba. Lo llamé y pregunté si querían venir. Él dijo: Tenemos diligencias. Escuché una risa de fondo. Débil. Aguda. No era la suya. Luego la línea se cortó. Esa noche, puse la mesa para 3 de todos modos. Encendí la vela. La dejé arder hasta la mecha. Un poco de cera goteó en el mantel. No la limpié. Dejé la mancha. Un recordatorio. Les envié un paquete de cuidado el otoño pasado. Galletas. Bufandas para el bebé. Una nota que decía: Manténganse abrigados. Con amor, mamá. La caja regresó sin abrir. Dirección incorrecta, decía la etiqueta. A pesar de que era la que ellos me dieron. Llamé. Directo al buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué habría dicho? Nunca me invitaron a su cena de cumpleaños ese año. Solo me enteré porque mi sobrina publicó fotos. Velas. Pastel. Mark riendo, rodeado de personas que no conocía. Vi a su padre sentado en mi lugar. El mismo lugar que solía ocupar en cada momento importante. El mismo brindis que solía dar. Amplié la imagen. El pastel decía: al mejor papá, hijo y amigo. Nada más. Sin mención de la familia. Sin mención de la madre. Me quedé sentada mirando mi teléfono por mucho tiempo. Luego abrí el cajón. Saqué la tarjeta que ya había escrito. No la rompí. Solo la deslicé en la chimenea y la vi doblarse. Las llamas no rugieron. Susurraron. Como el papel soltándose. Y aún así me dije a mí misma: tal vez la próxima vez. Tal vez algún día. Tal vez él recuerde. Pero tal vez. Ya lo había hecho. Y eligió olvidar de todos modos. Era un martes. Lluvioso. Del tipo que golpea la ventana como si intentara entrar. No dramático. Solo persistente. Pidiendo en silencio ser notado. Acababa de doblar la ropa. 3 camisas. Un par de pantalones de vestir. Cosas que no se arrugan pero que aún se doblan porque, bueno, viejas costumbres. No sé por qué abrí el cajón del pasillo ese día. No lo había tocado en años. Era donde guardaba cosas pequeñas, cosas olvidadas. Tarjetas de felicitación viejas. Cintas. Uno de los calcetines de bebé de Mark. Y entonces lo vi. La grabadora de voz. La pequeña de plástico que solía llevar cuando él era pequeño. Cuando grababa todo, sus risas, sus canciones, sus berrinches que sonaban como ópera. Presioné reproducir, sin esperar nada. Ni siquiera segura de que funcionaría. Estática. Luego. Te quiero, mami. No olvides las cajitas de jugo.
Su voz. Alta. Clara. Quizás 5 años. Quizás 6. Me congelé. Con la mano aún en el tirador del cajón. No me moví. No respiré. Te quiero, mami. Una y otra vez. Suave. Inocente. Tan seguro. Me senté en el suelo del pasillo como si las piernas me hubieran fallado. Dejé que la grabación se reprodujera otra vez. Y otra vez. Hasta que la batería hizo un zumbido bajo y murió. El silencio después de eso fue insoportable. No porque estuviera vacío, sino porque estaba lleno de todo lo que había perdido. Me quedé allí mucho tiempo. Manos sobre las rodillas. Ojos fijos en nada. La lluvia seguía golpeando como una pregunta que no quería contestar. Después, preparé té. No lo bebí. Solo sostuve la taza hasta que el calor desapareció. Al día siguiente, abrí el baúl de cedro. Saqué la caja etiquetada Mark pequeño. Todavía olía levemente a talco para bebé y papel viejo. Levanté la tapa. Adentro. Dibujos de figuras de palo. Una corona de papel que decía Reina Mamá. Una foto de nosotros en el zoológico, su pequeña mano agarrando la mía como si yo fuera todo su mundo. Y en el fondo, la caja de música. Azul. Astillada en la esquina. Me la dio en el Día de la Madre cuando tenía 9 años. Dijo que había ahorrado su mesada para comprarla. Cuando la das cuerda, toca una versión suave de You Are My Sunshine. Solía tenerla en mi mesita de noche. Luego en el armario. Luego guardada, porque incluso las canciones más dulces duelen cuando nadie las canta de vuelta. La di cuerda una vez. Solo una vez. Dejé que sonara. Cada nota como una puntada deshaciéndose. Un recuerdo que no había pedido recordar. Miré alrededor del cuarto y vi todo lo que él ya no notaba. El poema enmarcado que escribió en 8º grado. La borla de graduación que mantuve en el refrigerador. La colcha que hice para su cama del dormitorio. Me puse de pie. Tomé la taza que había sostenido antes. Fui al fregadero. Vertí el té frío por el desagüe. Y luego. Abrí la puerta trasera. Salí bajo la lluvia. Sin zapatos. Solo pasos suaves sobre la tierra mojada. Las hortensias estaban dobladas por el agua. Todavía hermosas. Todavía de pie. Me quedé allí, brazos cruzados, el cardigan empapado. Dejé que lloviera. Dejé que me despojara de cada mentira que me había dicho. Él no solo se alejó. Se fue. Por elección. Con silencio y precisión. Y yo. Yo lo ayudé a hacerlo. Lo disculpé. Lo suavicé. Envolví su indiferencia en papel de seda y lo llamé madurar. Yo fui la que se quedó atrás. Siempre. Con la luz encendida. Con el horno tibio. Con la mesa puesta. Vacía. Olvidada. Perfecta. Un viento vino y derribó la maceta de cerámica del porche. Se rompió. No me sobresalté. No me moví para arreglarla. Solo la vi romperse y pensé. Así se siente. No una explosión. No un grito. Solo un colapso silencioso. El sonido de algo que alguna vez fue entero cayendo sin ceremonia. Esa noche, me senté al piano. No toqué. Solo abrí la tapa. Miré las teclas como viejos amigos que ya no tenían nada que decirse. Mis dedos flotaron. Luego se retiraron. Algunos silencios no necesitan llenarse. Antes de dormir, abrí el cajón otra vez. Saqué la grabadora. Presioné reproducir una vez más. Te quiero, mami. Esa voz. Ese niño. Desaparecido. La apagué. La envolví en un pañuelo. La coloqué en una caja. La sellé. La etiqueté, no abrir. Fui al armario. Bajé la taza que decía la mejor mamá del mundo. La envolví en una toalla vieja. La coloqué junto a la caja. Al día siguiente, conduje al centro de donaciones. Dejé ambos artículos en el mostrador.
No dejé nombre. No dejé nota. De camino a casa, no lloré. Tarareé. Suavemente. Casi sin darme cuenta. En algún lugar de la autopista, susurré. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece estar desmoronándose? Yo sí. Y lo solté. No levanté la voz. No rompí nada. No llamé a nadie llorando. En cambio, comencé a hacer llamadas que nadie esperaba que hiciera. Empecé con el banco. Llevaba mi suéter azul, el que solía guardar para Navidad. El cabello peinado hacia atrás. Pendientes de perla. No porque necesitara impresionar a alguien, sino porque quería parecerme a la versión de mí misma que solía ser. Antes de todas las traiciones silenciosas. Cerré la cuenta conjunta. La que había abierto años atrás por si alguna vez él necesitaba ayuda. Me preguntaron por qué. Dije. Porque no lo necesito. Eso fue todo. Asintieron. Imprimieron el recibo. Siguiente parada, el juzgado. Hice cambiar la escritura de mi casa. Quité su nombre de la transferencia futura. Lo reemplacé por el de otra persona. Alguien que siempre estuvo para mí. Mi ahijada. Emma. Ella llama los domingos. Envía postales desde lugares en los que nunca he estado. Una vez me envió un imán desde Vermont que decía: las mujeres fuertes se crían a sí mismas. Todavía está en mi refrigerador. Ahora, ella recibirá la casa. No porque lo pidió. Porque nunca tuvo que hacerlo. No se lo dije a Mark. No fue necesario. Dejé que el silencio entregara el mensaje. De vuelta en casa, saqué la carpeta. La que no había abierto en años. Tenía mi Antiguo Testamento. Mis cartas viejas. Una lista de contraseñas escritas con tinta diminuta. Reescribí todo. Rompí el testamento viejo en tiras limpias. Las pasé por la trituradora una línea a la vez. El sonido fue pacífico. Luego fui al buzón. Saqué la carta. La que decía: no intentes venir a la reunión familiar. No es tu lugar. La sostuve en la palma. La doblé de nuevo. Fui al fregadero. Encendí un fósforo. La vi doblarse, ennegrecerse y volverse nada. Sin rabia. Solo liberación. Luego abrí el cajón cerca del refrigerador. Saqué la vieja grabadora de mensajes. La sostuve una vez más. Luego salí afuera. Al jardín. El cielo estaba gris. El aire olía a tierra y lluvia. Cavé un pequeño hoyo bajo las hortensias. Coloqué la grabadora dentro. La cubrí con tierra. No dije una palabra. No dije adiós. Solo aplané la tierra con la palma de mi mano. Esa fue mi escena silenciosa. Sin discurso. Sin lágrimas. Sin preguntas. Solo una despedida suave a una voz que ya no pertenecía al hombre que me había borrado de su vida. Dentro, abrí el congelador. Saqué el último recipiente de los rollos de canela que solía hornear para él. No los había comido en años. Aún así, los hacía. Una tanda cada diciembre. Por si acaso. Los tiré. Todos. Incluso los buenos. Me quedé en el mostrador. El aire frío golpeó mi cara mientras la puerta seguía abierta. Y por primera vez en mucho tiempo. Me sentí cálida. Más tarde, tomé el álbum de fotos. El grande. Cuero rojo. Grabado en dorado, los Carter, un viaje familiar. Me lo dio en mi cumpleaños número 50. Dijo: mereces ser recordada. Pasé cada página. Toqué cada foto. Algunas pegadas al plástico. Algunas desvanecidas. Cuando llegué a la última página, lo cerré. Lo coloqué en la caja de donaciones. Luego tomé la placa con el nombre del buzón afuera. La que decía Residencia Carter. La desenrosqué lentamente. La tiré a la basura sin decir una palabra. Volví adentro. Saqué una pequeña placa de latón que había encargado años atrás pero nunca usé. Tenía una sola palabra. Maureen. La fijé en la puerta.
Simple. Clara. Mía. Ya no mamá. Ya no suya. Solo yo. Y por primera vez, eso se sintió como suficiente. Esa noche, me senté al piano. Abrí la tapa. Presioné una tecla. Luego otra. Sin canción. Solo sonido. Mi propio sonido. No para él. No para la memoria. Solo para el momento. No azoté la puerta. Solo la cerré, finalmente. Reflexión del espectador. ¿Alguna vez te has quedado en silencio solo para mantener la paz? Y luego, un día, te das cuenta. La paz que exige tu silencio. No es paz en absoluto. Pensé que ya había descubierto lo peor. Pensé que la carta era el golpe final. Pero algunas traiciones esperan hasta que ya has dejado ir. Y entonces retuercen. Comenzó con una llamada. No de Mark. De mi sobrina, Jenny. Siempre ha sido de voz suave, como yo. Carraspeó 3 veces antes de decirlo. Tía Maureen, no sabía si debía decirte esto. Así es como siempre entra la traición. A través de la vacilación educada de alguien que aún tiene corazón. Dijo que escuchó algo en la reunión de planificación de la reunión familiar. Mark había dicho a la familia que yo no estaba bien. Desliz mental dijo. Les dijo que podría aparecer confundida. Que si lo hacía, debían llamarlo en silencio, no interactuar. Por mi protección. Para mantener las cosas calmas. Le creyeron. ¿Por qué no lo harían? Él estaba calmado. Profesional. Y yo era la madre que se había aislado. La que eligió la distancia. No colgué. No lloré. Solo me senté allí. Sosteniendo el auricular como si pudiera quemar mis dedos. La voz de Jenny temblaba. No lo creí, dijo. Sé que estás lúcida. Sé la verdad. Dijo una cosa más. Mark les mostró una copia de algo. Un informe, tal vez. Dijo que era de un médico. Fue entonces cuando la habitación se inclinó. Solo un poco. Lo suficiente para que todo lo que creía entender se volviera borroso en los bordes. Después de colgar, fui al archivador. Cajón inferior. Detrás de las viejas declaraciones de impuestos y papeles de pensión. Ahí estaba. Un sobremanila que no reconocí. Mi nombre escrito a mano. Su letra. Dentro. Una evaluación de memoria. 3 páginas. Firmaba por una clínica a la que nunca había ido. Mi fecha de nacimiento. Algunas notas. Frases como desorientación leve, posible disfunción ejecutiva. Me senté bruscamente. Lo releí. Y otra vez. Nunca había visto esas palabras antes. Nunca tuve una cita. Nunca autoricé una prueba. Pero ahí estaba. Usado para justificar por qué no debía manejar mi propia herencia. ¿Por qué la casa necesitaba ser asegurada? ¿Por qué podría necesitar cuidados? Pensé en las llamadas que solía perder cuando salía al jardín. Aquellas en las que no dejaban mensaje. Tal vez esas eran las únicas llamadas que importaban. Las hechas a mis espaldas. Cerré el sobre. Lo puse sobre la mesa. Me senté frente a él durante horas. Él no solo me excluyó. Me reescribió. Borró la versión de mí que lo crió. La reemplazó con una sombra. Una mujer que olvida cosas. Que confunde nombres. Que no debe ser confiada con decisiones. Y todos le creyeron. Porque llevaba corbata. Porque lo dijo con suavidad. Porque nadie quiere imaginar que un hijo puede ser cruel sin gritar. Esa noche, abrí la invitación de boda sellada. La que encontré hace años. De vuelta sin entregar. Mark siempre dijo que fue un error postal. Le había creído. Pero esta vez, la sostuve a contraluz. Vi líneas de lápiz tenues en la parte trasera. 2 direcciones. La mía tachada. Otra escrita, la de mi hermana. Nunca tuvo la intención de enviármela. Me había descartado hace años. Yo solo era demasiado esperanzada para notarlo. Tomé la invitación y la coloqué junto al informe de la clínica. Lado a lado.
La evidencia de mi borrado. Él no me había olvidado. Me había borrado a propósito. Con intención. Con papeleo. Fue entonces cuando volvió el recuerdo. Afilado. Claro. Mark tenía 11. Le mintió a su maestra sobre haber terminado un informe. Dijo que yo lo perdí. Cuando lo confronté, lloró y dijo. No quería que pensara que era tonto. Lo perdoné. Lo abracé. Le dije, la próxima vez, solo sé honesto. Nunca le gustó ser el malo. Así que, en cambio, aprendió a reorganizar la verdad hasta que pareciera preocupación. Hasta que pudiera herir a las personas y aún sonar amable. No había criado a un monstruo. Había criado a un maestro de la crueldad suave. Encendí una vela en la mesa. La miré parpadear. Luego deslicé ambos papeles debajo. No los quemé. Solo vi caer la cera. La dejé caer sobre el sobresellado de la boda hasta que se endureció en una lágrima opaca y congelada. No solo me olvidaron, susurré. Me borraron. No dormí esa noche. Solo me acosté escuchando respirar a la casa. El crujir del piso. El tic-tac del reloj sin baterías. La mañana llegó gris y silenciosa. Hice tostadas. No les puse mantequilla. No me senté. En cambio, saqué un sobre en blanco. Escribí una palabra en él. Verdad. Dentro, coloqué una copia del informe. La foto de la boda a la que nunca fui invitada. Una carta, escrita a mano, no para Mark, sino para Emma. Le conté toda la historia. No para ganar su simpatía. Solo para que una persona en la familia supiera quién fui realmente. Quién todavía soy. Ese fue el día en que dejé de preguntar por qué. Dejé de esperar la versión de él que una vez me dibujó una corona de crayón. Él se había ido. Y lo que quedaba. Era alguien a quien ya no necesitaba amar por costumbre. Solía creer que la maternidad era para siempre. Que no importaba qué, una aguantaba. Sostenía espacio. Sostenía esperanza. Sostenía silencio. Pero sostener todo deja tus manos demasiado llenas para recibir algo nuevo. Esa semana, elegí vaciar las mías. Comencé en el jardín. Arranqué malas hierbas con las manos desnudas. La tierra estaba fría, húmeda, viva. Durante años, solo planté perennes, seguras, esperadas, que regresan. Esta vez, planté girasoles. Del tipo alto y terco que mira hacia la luz incluso cuando la tierra intenta tirarlos. Compré las semillas yo misma. Sin razón. Solo quería ver crecer algo a propósito. No por obligación. No por deber. Llamé a Emma. Le dije que estaba actualizando el testamento, de nuevo. Ella dudó, como si no quisiera asumir. Pero escuché su voz quebrarse cuando dije. Es tuyo, cariño. La casa, el jardín, el piano. Te lo has ganado sin pedirlo. Ella lloró. Trató de protestar. La dejé. Luego dije. A veces, la familia es quien aparece. No quien comparte tu nombre. Esa tarde, estuve en el DMV, esperando ser llamada. Número 92. Luces fluorescentes zumbando como moscas cansadas. Cuando preguntaron qué necesitaba, dije. Quiero volver a mi apellido de soltera. La mujer alzó una ceja. ¿Divorciada? No. Ella me miró por un momento, luego escribió sin decir otra palabra. Salí con una licencia temporal que decía. Maureen Ellis. El nombre que mi madre susurraba cuando me arropaba en la cama. El nombre que solté por matrimonio. Por maternidad. Por ellos. Lo dije para mí misma mientras abría la puerta del auto. Suave. Orgullosa. Nuevo. Antiguo. Mío. Esa noche, abrí el cajón de la cocina y saqué la invitación de boda. La que Mark nunca quiso que viera. La cera aún endurecida en la parte frontal, una cicatriz fría. La despegué. Abrí la solapa. Dentro había una foto. Mark y su esposa. Vestidos de blanco y gris. Sonriendo. Intactos por la mujer que decidieron no incluir.
Y detrás, una nota escrita a mano. Una que nunca había leído. Decía: esperamos que estés allí en espíritu, si no en persona. Siempre ha significado mucho para nosotros. Estaba en su letra. No en la de él. Y la tinta estaba corrida. Como si tal vez, solo tal vez, ella tuviera arrepentimientos. Me senté con eso durante mucho tiempo. No lloré. No me sentí reivindicada. Solo. Humana. A veces, la gente se va porque no sabe cómo volver. A veces, te borran porque recordarte los hace sentir pequeños. Pero a veces, dejas de esperar que te recuerden. Y te recuerdas a ti misma en su lugar. Tomé esa carta, la doblé con cuidado, y la coloqué en mi diario. No para aferrarme, sino para marcar el momento en que dejé de necesitar ser la historia de alguien más. Al día siguiente, conduje al refugio de animales. Adopté un perrito mestizo desaliñado con dientes torcidos y ojos cansados. La llamé Penny. Porque era pequeña, ignorada, y aún así valía todo. Salimos a caminar. Largos paseos. Sin destino. Solo respirando el mundo de nuevo. Sin actuación. Sin pretensión. Compré pintura. Colores brillantes. Verdes azulados, óxidos y caléndula. Cubría las paredes beige con pinceladas que parecían viento y agua y alegría. Abrí la tapa del piano una mañana y comencé a tocar de nuevo. No para Mark. No para la memoria. Solo por el sonido. La habitación se llenó. Y por primera vez en años. Yo también. Hice un cambio más. Uno pequeño. Simbólico. Había una caja de joyas en mi tocador. Dentro, la pulsera que Mark me había dado el día de su graduación. Plata. Simple. Grabada, para la mujer que me hizo todo lo que soy. La sostuve en mi mano durante mucho tiempo. Luego la llevé hasta el río. Penny me siguió, silenciosa y fiel. Me paré al borde del puente. La sostuve en mi palma. Estaba orgullosa de ti, dije en voz alta. Y todavía lo estoy. Pero ya no soy tu sombra. Entonces la dejé caer. Escuché el pequeño chapoteo. Vi las ondas extenderse más de lo que esperaba. No dolió. No sanó. Pero despejó espacio. Una semana después, Emma trajo una pintura que había hecho. De una mujer en un jardín, de espaldas. Cabello en un moño suelto. Manos en la tierra. No tienes que colgarla, dijo. Ya lo había hecho. Antes de que terminara la frase. Reflexión del espectador. ¿Te habrías alejado, o lo habrías recuperado todo? No recuperé nada. Lo dejé todo donde pertenecía. En el pasado. Y elegí algo mejor. Algo mío. Era martes otra vez. Casi un año desde que recibí la carta. El jardín estaba en flor, girasoles más altos que yo, doblándose con la brisa como si supieran lo lejos que habíamos llegado. Penny ladró una vez. Una puerta de auto. Paso sobre la grava. Me limpié las manos en el delantal, el corazón sereno. No me apresuré. No me escondí. Cuando abrí la puerta principal, él estaba allí. Mark. Mayor. Más delgado. Cabello más gris en las sienes. Ojos que no terminaban de encontrarse con los míos. Junto a él, un niño, 7, tal vez 8. Sosteniéndole la mano. Moviéndose como si no quisiera estar allí. Hola, Maureen, dijo Mark. No, mamá. Todavía. Todavía. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Esperé. Dejé que el silencio hiciera lo que las palabras no podían. Este es Isen, añadió, señalando al niño. Mi hijo. El niño me miró con ojos grandes, cautelosos. Asentí. Hola, Isen. Mark se aclaró la garganta. No estaba seguro de que estuvieras aquí. Casi sonreí ante eso. Pero no lo hice. Vivo aquí, dije. Calma. Miró la casa como si no la reconociera. Las paredes brillantes. Los carrillones de viento.
El porche pintado de amarillo girasol. Escuché que cambiaste el testamento, dijo. Ahí estaba. Ni 5 minutos. La razón detrás de la visita. Salí, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. Emma ha sido buena conmigo, dije. Es amable. Llama. Escucha. Mark asintió lentamente. Ethan se agachó para acariciar a Penny, que le lamió la mano sin dudar. Los observé, niño y perro, suaves y sin defensas. Mark cambió de postura. No vine a discutir, dijo. Solo, he estado pensando en muchas cosas. Esperé. Aún no ofrecí un asiento. He cometido errores, dijo. Probablemente no haya excusa, pero pensé que estaba haciendo lo correcto. Lo de la memoria, el testamento. No quise hacerte daño. Lo miré. De verdad lo miré. Este hombre. Este niño que crié. La curva de su ceja, tan familiar. Pero la bondad. Esa se había silenciado en él. No quisiste hacerme daño, repetí. ¿Solo eliminarme en silencio? Exhaló. Bajó los ojos. Pensé que estabas decayendo. De verdad lo pensé. Y la casa, el patrimonio, estaba tratando de prepararme. Sin disculpa. Solo justificación. Del tipo que viene de personas que no ven los cuerpos que dejan atrás. No estoy decayendo, Mark, dije, con voz baja. Pero tú sí. Te deslizaste lejos. Parpadeó. Apretó la mandíbula. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué hoy? Vaciló. Ethan corría tras Penny por el césped, riendo. Inocente. Inconsciente. Se ha hablado, dijo Mark. Emma mencionó que tal vez venda la casa. Solo, no esperaba que me eliminaras por completo. Entonces sonreí. No por alegría. Por claridad. No te eliminé. Te alejaste, Mark. Hace mucho tiempo. Abrió la boca para hablar. La cerró. Lo intentó de nuevo. ¿Ella todavía te llama Maureen?, pregunté. Bajó la cabeza. Asintió. Fue su decisión. No, dije. Fue tuya. Tú marcaste el tono. Ella siguió tu ejemplo. El silencio volvió. El viento se movió entre las hortensias. Un pétalo cayó como puntuación. Por lo que vale, dijo, Ethan ha estado preguntando por ti. Vio tu pintura en línea. Dijo que quería conocer a la señora del jardín. Miré al niño. Tenía los ojos de su padre. Pero no su cautela. Todavía no. Corrió hacia mí, sin aliento. ¿Tú pintaste esa con las flores naranjas grandes? Sí, dije. ¿Puedo verla? No, dije con suavidad. Ya no está aquí. Fue a alguien que necesitaba alegría. Inclinó la cabeza. ¿Estás enojada con mi papá? Me agaché a su nivel. No. No estoy enojada. Solo que ya no vivo en su historia. Parpadeó. No entendió. Estaba bien. Algún día lo haría. Mark dio un paso adelante. Solo quería decir que lo siento. Me puse de pie. Lo miré a los ojos. Te creo que lo sientes, dije. Pero llegaste demasiado tarde. Tragó con fuerza. Asintió. Abrí la puerta mosquitera. Penny se metió corriendo. Me volví hacia él una última vez. Por un momento, te compadecí. Luego dejé caer las palabras suaves y limpias. Luego recordé quién era. La puerta se cerró detrás de mí. Sin portazo. Solo madera asentándose en su marco. Dentro, la tetera hizo clic. La casa olía a nuez moscada otra vez. Me senté a la mesa, abrí mi bloc de dibujo. En el jardín delantero, podía escucharlos alejarse. La grava crujiendo. Sin voces alzadas. Sin segundas oportunidades. Solo pasos. Avanzando. Demasiado tarde. Reflexión del espectador. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? No necesitaba gritar. No necesitaba castigar.
Solo necesitaba dejar de esperar ser vista. La casa está más tranquila ahora. No más vacía, solo quieta de otra manera. Ya no espera. Ya no contiene el aliento. Solo respira. Algunas mañanas, abro todas las ventanas. Dejo que la brisa se mueva como una visitante a la que no necesito impresionar. Penny se acurruca sobre la alfombra junto al piano, moviéndose en sueños. Soñando con cosas que no puede explicar pero en las que confía de todos modos. Envidio eso. Los girasoles afuera están más altos que nunca. Se inclinan hacia la luz de la mañana como si supieran algo que yo no sé. O tal vez como si hubieran dejado de necesitar saber algo en absoluto. Encontré la paz. No del tipo que alguien te entrega envuelto en disculpas. No del tipo que esperas. Sino del tipo que construyes tú misma. A base de mañanas tranquilas. Pintura fresca. Cartas no enviadas. Emma me visita cada semana. Me trae café fuerte y historias de su trabajo de enfermería. Siempre se queda lo suficiente como para terminar la historia. Lo suficiente como para preguntarme por la mía. A veces trae su cuaderno de bocetos. Nos sentamos en la mesa de la cocina y dibujamos en silencio. Solo dos mujeres que se eligieron. Sin lazos de sangre. Solo elección. Eso es más fuerte, creo. Colgó la pintura de la mujer en el jardín sobre mi chimenea. Paso frente a ella todos los días. No me pone triste. Me hace sentir reconocida. La placa de bronce aún brilla en la puerta principal. Maureen Ellis. Simple. Suave. Mía. Ahora doy largas caminatas junto al río. A veces llevo un termo con té. A veces solo mis pensamientos. Me siento en la banca cerca de la curva. La que tiene una talla en la madera. El tiempo no sana. Revela. A veces pienso en la pulsera. La que dejé caer al agua. Me pregunto dónde estará ahora. Si quedó en algún lugar profundo y oscuro, o si la corriente la llevó lejos. De cualquier manera, ya no es mía. Y me siento más liviana por ello. Los álbumes de fotos se fueron. Donados, triturados, compartidos. Lo que importaba, lo guardé. Lo que atormentaba, lo solté. En el armario trasero encontré una silla que había olvidado que tenía. Una mecedora. Era de mi madre. Solía sentarse allí y tararear para nadie en particular. La limpié. La lijé. La pinté de un gris azul suave, el color de la calma. Luego la puse bajo la ventana que da al jardín. Cruje cuando me siento. Pero me sostiene bien. Algunos días, me siento allí sin hacer nada en absoluto. Solo escucho. El canto de los pájaros. El viento. El hermoso y común paso del tiempo. Una tarde recibí una carta. No de Mark. De Isen. Un dibujo con crayones de un perro y una flor. Firmado con letra temblorosa. Para la señora del jardín. Gracias por ser amable. Sin dirección de regreso. Solo su nombre. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La doblé y la guardé en mi diario. No porque la necesitara. Sino porque no pedía nada y lo daba todo. Ahora hay paz. No del tipo que gané. No del tipo que alguien finalmente me dio permiso de tener. Solo del tipo que hice yo misma. A base de silencio. A base de fuerza. A base de alejarme. Sigo preparándote cada mañana. Pero solo sirvo una taza. No porque esté sola. Sino porque estoy completa. A veces leo el periódico en voz alta. A Penny. A las plantas. A la parte de mí que aún disfruta ser escuchada. La invitación de boda sellada, la que nunca fue para mí. La quemé la semana pasada. En la fogata. Se enrolló rápidamente. No dejó nada. Y mientras subían las cenizas, susurré. Te libero. No a Mark. Sino a mí misma. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. ¿Y la llave que nunca entregué? Esa fue la que me liberó. No, nunca hubo una confrontación. Ni tormenta. Ni disculpa digna de ser escrita. Solo una elección.
Ser completa. Sin esperar a ser bienvenida de nuevo. El jardín está floreciendo otra vez. Esta vez, planté flores silvestres. No siguen reglas. Solo crecen donde las plantan. Y yo también.